Vamos a hablar de las ciudades de refugio a propósito de estar en una casa de refugio. Vamos a hablar de esto hoy. Y le voy a pedir a Gus, por favor, que me acompañe aquí mientras yo comparto la palabra. Vamos a ir, por favor, rápidamente al Salmo 39. El Salmo 39 en mi Biblia se titula Se implora sabiduría y perdón. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé, aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca. Este es un salmo de David, y como lo ven, pues es bastante duro, porque es un salmo muy triste. Un salmo donde se nota que David, un rey, estaba pasándola muy mal. Y me parece muy interesante porque es un salmo que él se lo da a Jedutum. Jedutum era el líder de música, era el líder religioso. Así que él está diciendo a Jedutum lo que le está pasando a él, pero que realmente va a ayudar a todo el pueblo. Y yo sé que esta casa es una casa que el Señor usa enormemente, pero también sé que es una casa donde hay muchos ataques. Yo constantemente les doy la vueltica, como digo yo. Siempre hablo con la pastora o hablo con ustedes, con muchos de ustedes, y siempre les doy la vueltica. A todos no los conozco, pero por casi todos pregunto. Y me doy cuenta que aunque todos estamos aquí hoy, todos pasamos por cosas muy duras. A veces más duras unos que otros, pero hay un fuego constante sobre esta casa, sobre la casa del Señor en general, sobre la iglesia. Por eso me parece muy importante leer este salmo y saber que es una instrucción no para una persona, no es un salmo de David solamente en su relación personal con Dios, sino que es un salmo que él le dio a toda su casa, a toda la iglesia. Y hoy, más allá de que hoy tengamos gozo, yo sé que pasamos situaciones difíciles todos de diferente manera. Y por eso me parece tan importante y tan al lugar este tema de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio son un tipo de Cristo. Creo que esta puede ser la enseñanza y puedo irme con esto y ustedes quedan muy bien. ¿Sí? Son un tipo de Cristo. Todas las ciudades nos van a llevar a Cristo. Pero quiero rápidamente hablar de unas generalidades de las ciudades, luego hablar de las ciudades, de cuáles eran, y por último quiero ministrar en estas ciudades, en lo que cada uno pueda ver su vida reflejada hoy, porque no solamente quiero dar una enseñanza, sino que cada uno pueda salir diferente a como vino. Todos venimos a darle alabanza al Señor, así estemos de recoger con cucharita, porque a eso viene uno a la casa del Señor. A veces la gente viene a salir mejor, ¿no? A salir con ánimo porque viene muy mal. Yo venía arrastrada, miles de veces. Pero uno no viene a la casa del Señor para salir necesariamente bien, sino para darle la alabanza al Señor. Pero hoy, por la misericordia del Señor, muy seguramente, y así se lo he pedido, que podamos salir diferentes, que podamos salir con algo que trascienda nuestro espíritu. De pronto en nuestro cuerpo podemos recibir muchas cosas, pero que podamos recibir en nuestro espíritu y que eso pueda dar fruto más allá de lo que ustedes incluso puedan entender hoy.
porque yo soy una total convencida que nuestro espíritu, y creo que lo enseñó el apóstol Terry, nuestro espíritu entiende mucho más rápido todo de lo que entiende nuestra mente. Por eso es que luego de muchos años incluso entendemos cosas que nos habían dicho miles de veces, ¿no? Entonces yo confío en el Señor que esta palabra pueda dar fruto a tiempo, pero también fuera de tiempo, en este tiempo que vive la iglesia. Entonces comencemos con las generalidades, y para esto vamos a irnos tal vez a Josué 20. En Josué 20 el Señor habla sobre las casas de refugio. Dice: habló Jehová a Josué diciendo, 21, habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no se muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Eran 6 ciudades, y eran 6 ciudades levíticas, solamente para que ustedes lo sepan. Cuando Jacob iba a morir, él le dice a cada uno de sus hijos lo que quiere de cada uno, y a Leví, que era el tercer hijo, la verdad es que le dice cosas tan desastrosas. Cuando uno lee lo que le dice a otros, a uno le da mucha tristeza lo que le dijo a Leví y a Simeón, porque ellos habían matado un poco de gente. Y él estaba furioso, el papá, con todo y que estaba en el hecho de muerte, estaba furioso con ellos por haber sido tan crueles. Entonces realmente Leví, pues para su papá realmente murió como mal, ¿no? Sin embargo, el Señor llama a Leví como el líder religioso, el líder espiritual de la tribu. De todos los demás, eran 12 tribus, Leví era uno. Y con toda su maldad, el Señor lo llama para ser el líder espiritual de los demás. Y por eso hablamos de los levitas. Estas 6 ciudades de refugio eran 6 ciudades levíticas. A los de la tribu de Leví, a los levitas, se les dieron 48 ciudades. Todos tenían una ciudad. Realmente a ellos no se les dio una sola, sino que cada uno tenía que darle partecita de sus tierras, pero tuvieron 48 ciudades. Y de las 48, 6 eran ciudades de refugio. Los levitas estaban al servicio de la casa del Señor. Y estas ciudades eran albergues para el israelita, para el extranjero, pero también para el homicida, es decir, para aquel que cometía una muerte sin dolo, sin intención. Pero no solamente para él, porque en los versículos que leímos dice que era para el israelita, para el extranjero y para el que había cometido el homicidio sin intención. Luego ahí vivía un poco de gente, ¿verdad? En esas ciudades de refugio, eran albergues, era el único lugar para el homicida. Si el homicida lo agarraba alguien de la familia del que murió, lo podía matar. Entonces él corría a la ciudad de refugio para poder salvarse. Era el único lugar donde podía ir.
Pero entonces háganse la idea de esas ciudades, cómo estaban conformadas, ¿no? No, eso no era que como son los líderes espirituales, todos somos muy espirituales. Tal vez no, ¿sí? Porque en esas ciudades estaban personas que sin quererlo habían matado a otras personas. O sea que no era una convivencia muy seguramente fácil. Estaba llena de gente diferente, algunos eran extranjeros. Luego uno podría pensar que los extranjeros no necesariamente conocían la ley del Señor. No era fácil estar en una ciudad de refugio por más que fuera un albergue. Era un albergue, era un lugar para protección, pero muy seguramente lo que pasaba adentro no era tan sencillo. Y es que como hijos de Dios, en el camino que tenemos como hijos de Dios, todo el tiempo estamos cometiendo errores, errando en el blanco, estamos pecando. Y todo el tiempo necesitamos ir al Señor y limpiarnos, ¿no? Y esto es una constante. La comunión que ustedes tienen seguramente no es fácil. A veces, por cosas del Señor conmigo, yo de verdad amo la iglesia. Todas las iglesias, y el Señor me ha permitido amar las congregaciones a pesar de sus diferencias, incluso sus diferencias doctrinales. Pero cuando llego a una congregación siempre es muy fácil detectar pues lo que puede haber en una congregación. El asunto es que el amor siempre nos va a hacer posible que podamos unirnos, porque no es fácil convivir, y en una ciudad de refugio no era fácil hacerlo. Estas ciudades de refugio estaban al alcance de todos. Otra característica, estaban cerca. Habían 3 antes del Jordán y 3 después del Jordán. Y podríamos analizar mucho de esto, de solo este tema de antes y después, pero lo cierto es que las ciudades de refugio estaban cerca. Tenían que estar al alcance de todos. Es decir, cualquiera podía cometer un error y correr fácilmente a la ciudad de refugio. Incluso la tradición dice que las carreteras a la ciudad de refugio tenían que estar muy bien. Nada podía obstaculizar que cualquier persona pudiera estar en una ciudad de refugio, que pudiera llegar. Nada podía obstaculizarlo. Eran tal vez las que tenían mejor acceso de todas las ciudades. Y eso resulta muy importante para ir a visitar un lugar, ¿no? Porque acá tenemos unos lugares encantadores en Colombia, pero hay veces que llegar es muy complicado. Entonces, saber que hay 6 ciudades de refugio, 6 lugares donde yo puedo ir a correr como esté y que están a la mano, es muy importante. Además, estas ciudades nunca cerraban sus puertas, porque en ese entonces habían ciudades que cerraban, abrían y cerraban, o sea, tenían puertas. Uno ahora no tiene puertas en las ciudades, pero antes, como eran amuralladas, sí tocaba tener permiso para acceder, y si estaba abierta la puerta uno entraba, y si no, ni modo. Estas ciudades nunca tenían las puertas cerradas, y además tampoco podían cambiar de lugar. No podían cambiar de lugar. Y vuelvo al primer tema que les di, es que son tipos de Cristo. En el Señor no hay doblez, Él no cambia. Qué bueno saber que nuestro Dios es un Dios en el que podemos confiar, porque Él no cambia. Tal vez el pastor cambie, la pastora cambie, los líderes cambien, las amistades cambien, pero qué bueno saber que podemos siempre ir al Señor, porque Él no cambia. Él siempre está allí. Y el camino que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros quitó todos los obstáculos para que pudiéramos llegar al Padre. No hay obstáculos. El pecado nuestro no es un obstáculo. Nuestras dificultades no son un obstáculo. Nuestras enemistades no son un obstáculo. El desánimo no es un obstáculo. No hay nada que nos impida agarrar para la ciudad de refugio y descansar. Ahora, ¿qué otorgaban estas ciudades de refugio? Otorgaban el derecho a entrar. Nadie podía decir que no. Podía ser una persona que incluso después del juicio concluyeran la congregación y los ancianos que sí había cometido un homicidio con intención, pero como eso era después, al principio, para entrar nadie podía ponerle ninguna objeción a que entrara. Todos podían ir. Y recordemos que no tenían dónde más ir, porque normalmente las familias, cuando se les moría alguien en un homicidio, ellos tenían derecho a perseguirlas, a matarla. Y esto tal vez los costeños entendemos más, ¿no? Porque allá hasta que no se matan no quedan tranquilos, ¿verdad? Bueno, acá también.
Entonces, ese era un derecho que ellos tenían, incluso el homicida. Pero esa seguridad estaba condicionada, y es que el homicida debía permanecer en la ciudad. Si él salía de la ciudad, lo podían matar. No había protección. Y nosotros somos hijos del Señor, hasta donde sé la mayoría, por lo menos de los que yo conozco acá, los que no, ojalá. Lo cierto es que somos hijos del Señor, pero necesitamos permanecer en Él, porque hay realmente muchas bendiciones en permanecer en Él, pegaditos a la vid. Cuando como hijos del Señor, porque también puede pasar, y pasa todo el tiempo, nos alejamos del Señor, es como el homicida que sale de la ciudad de refugio y está expuesto a que lo maten. Y cuando hemos salido muchas veces, nos hemos alejado del Señor, experimentamos definitivamente cuán duro es, cuán doloroso es habernos apartado. Así que son dos cosas que tenemos que hacer: correr hacia Él y permanecer. Cuando uno viene a la vida cristiana, viene a morir. Es la mejor vida, pero viene a morir. Y es mejor no poner la mano en el arado que ponerla y volver atrás. Así que es una decisión realmente de vida muy, muy importante, la más importante, trascendental, porque no es entrar y salir. Y si no lo han experimentado, ojalá no lo experimente, pero si no, pues lo va a experimentar. Y se va a dar cuenta lo doloroso que es estar afuera y estar apartado, y uno ve la iglesia y como que todos van y uno está lejos, ¿no? Y es tan doloroso porque uno no encuentra lugar si no es en la iglesia cuando uno ya es hijo de Dios. No hay otro lugar, no se halla ningún lugar. Y les voy a dejar simplemente escrituras para que ustedes la lean después. En Números 34 y 35 encontramos un poco más de características de estas ciudades de refugio. Aquí en Números encontramos cuando el Señor habló con Moisés. Yo les estoy leyendo en Josué después, pero ya antes había hablado con Moisés, y me parece espectacular saber que cuando el pueblo salió de Egipto y recorrió 40 años el desierto, antes de que entraran en la tierra prometida, el Señor ya estaba hablándole a Moisés, porque Moisés no entró, le estaba hablando a Moisés de las ciudades de refugio. Él sabía que iban a poseer una tierra, sabía que esa era su promesa para el pueblo, pero sabía también el Señor que tenían que luchar, que tenían que conquistarla, que tenían que guerrear a toda hora para poder tomar esa promesa. Y entonces sabía que se iban a cansar, que se iban a debilitar, que se iban a confundir, que se iban a apartar, y anticipadamente preparó las ciudades de refugio. Él no dijo, uy, yo como que necesito un plan B a ver qué hago acá, una ciudad de refugio. No. Antes de entrar a la tierra prometida, él ya sabía lo que iba a pasar. Y ya se anticipó, como se anticipó con Cristo cuando murió por nosotros en la cruz. Él se anticipó a mandar a su Hijo por cada uno de los que estamos hoy aquí, porque él sabía que lo íbamos a necesitar. Hay 6 ciudades de refugio. Bueno, pero les estaba diciendo unas escrituras simplemente para que cuando estén en su devocional o en su tiempo de lectura y de meditaciones de la palabra, pues las analicen. Números 34 y 35. También podemos leer Romanos 8, 33 y 34, para que analicen estas escrituras a la luz de lo que he venido conversando. ¿Cuáles eran las ciudades de refugio? Una era Cedes o Cades, otra era Siquem, la tercera Hebrón. Yo se las voy a decir una a una, frescos. Cades, Siquem, Hebrón, la cuarta Becer, la quinta Ramot y la sexta Golán. Golán. Voy a comenzar con Cades. Cades significa lugar santo o lugar de justicia. Pero Cades no siempre fue un lugar santo ni un lugar de justicia. Allí fue donde Jacob peleó con Dios. Y por eso se llamó luego ese lugar Meribá,
que significaba rencilla. Ese lugar que hoy llamamos lugar santo de justicia, antes era un lugar de rencilla. Allí fue donde los israelitas aceptaron el informe pesimista de los espías, ¿se acuerdan? Cuando mandan los espías a mirar cómo era la tierra prometida, y ellos llegan y dicen, pues sí, fluye leche y miel y todo, pero no, soy una gente grande. Era la tribu de Anac, los gigantes. Y todo el pueblo comienza a tener incredulidad de lo que el Señor les había prometido. Solamente 2 personas de todo el pueblo son los únicos que creen en la palabra del Señor y saben que pueden conquistar a pesar de todo. Así que es un lugar de incredulidad. Cada vez es un lugar de incredulidad. Allí también fue un lugar donde se reveló Coré, que a mí esta historia me entristece enormemente porque era un levita, ¿no? Y de pronto le parece que Moisés y Aarón, pues ¿quién los puso? Como a cuento de que están acá, ¿no? Yo no sé si ustedes alguna vez han dicho, ¿y Lorena, por qué Lorena y Flavio? O algo así, ¿no? O de algún líder, ¿no? Y a cuento de que se piedad. Y se levantaron contra los líderes. Y el Señor los consumió. Abrió la tierra y se los tragó. Se los tragó. Yo no he visto eso, no lo quiero ver tampoco. Pero me impresiona pues ese nivel de juicio de Dios contra sus líderes. Se los tragó. Podemos leerlo en Números 13. Vamos a ver en qué versículo lo encontramos. En Números 16, 31. Dice, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Después incluso, si ustedes siguen, quema otros cuantos. Hay como 1400 muertes ese día. Así que Cades era un lugar de rebeldía. Allí también se sepultó a María. Lo pueden ver ahí seguido, en Números 20. Números 21. Ya que están ahí, pues lo podemos leer. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Podríamos decir que era un lugar también de muerte. Allí también, en Números 20, yo lo paso, pero ustedes lo tienen ahí, yo vuelvo y lo busco. En Números 20 fue cuando Moisés tocó 2 veces la peña. Números 20, 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Esto es impresionante, porque el hombre del Antiguo Testamento es Moisés. Fue profeta, fue sacerdote, fue realmente un gran líder. Y por tocar 2 veces la peña, no entró a la tierra prometida. Esto es impresionante. Y yo miraba este capítulo, pues se le acababa de morir su mujer. Y el pueblo estaba fregando la vida, porque no había agua. Yo no sé yo cuántas veces hubiera tocado la peña. No sé cuántas veces ustedes la hubieran tocado. Pero si el hombre más manso la tocó 2 veces, calculen lo que hubiéramos tocado nosotros la peña. Y por eso no entró. Moisés no entró. A Moisés se le habló de la ciudad de refugio, pero Moisés no entró.
A Moisés se le dieron las leyes, pero Moisés no entró. Moisés fue el que liberó el pueblo, pero él no entró. A Moisés se le dijo cómo hacer un tabernáculo, pero él no entró. Así que esta era una ciudad de incredulidad, de rebeldía, de muerte. Pero al Señor le plació hacerla una ciudad de justicia, una ciudad santa. Claramente es un refugio para los pecadores. Todos hemos pecado y tenemos pecado constantemente. Pero la palabra del Señor nos enseña a confesar nuestro pecado. A confesar nuestro pecado. Aún el que no creemos, deberíamos tener la humildad siempre de decir, Señor, y si hay algo en lo que yo peco que no sé, si hay algún pecado oculto en mí, perdóname. Porque tenemos constantemente pecados. Pero qué bueno saber que tenemos un abogado, un Señor que pagó por nuestro pecado, que pagó por esa incredulidad, que pagó por esa muerte que propiciamos de tantas maneras, que pagó por esa rebeldía. Eso es Cádiz, la ciudad de refugio para los pecadores. Y de pronto, para cuando ustedes tengan la oportunidad de estudiar, los chiquitos de Coré no murieron. Los pequeños así, de la edad de Elías, de Marti, de las Martinas, de Majo, no murieron. Pero pasaron 400 años para que volvieran a aparecer. Y por eso muchos de los salmos que ustedes leen son salmos escritos por los hijos de Coré. Una generación de la que el Señor tuvo misericordia. A los demás se los tragó, pero tuvo misericordia, como tiene misericordia de nosotros. La siguiente ciudad es Siquem. Siquem significa hombro o espalda. En este territorio de Siquem también pasaron cosas terribles. Aquí violaron a Dina, una hija de Jacob, y precisamente por la muerte de Dina, por la violación de Dina, fue que Simeón, otro hijo de Jacob, y Leví, el papá de los levitas, otro hijo de Jacob, mataron a toda la gente de Siquem, a todo el mundo. Por eso es que Jacob, cuando murió, le dijo a Simeón y a Leví que habían matado un poco de gente, que eran unas personas descontroladas que se habían dejado llevar por su furia. En Siquem violaron a Dina y Siquem fue acabado por los hijos de Jacob. Así que había mucha violencia, mucha muerte. Era un lugar de mucho conflicto. Allí fue donde también José fue a buscar a sus hermanos. ¿Se acuerdan cuando el papá le dice, sal a buscar a tus hermanos que están allá? Y él sale y ellos ya tenían todo un plan en contra de José y lo venden a los madianitas. Él va oriundo y lo venden, lo cogen y lo venden, porque sus hermanos no lo querían. Lo venden, ahí en Siquem. Aquí también fue el pleito sangriento de Abimelech y Jotam. En este lugar hay mucha sangre, en Siquem. Hay mucha violencia. Hay mucho conflicto. Hay mucho abatimiento. Pero Siquem es una ciudad de refugio. Ya no es eso. Ahora Siquem es un hombro, una espalda. Alguien que puede cargarnos, ayudarnos a cargar. Alguien que nos puede dar fuerza. Alguien en quien podemos recostarnos. Dice la palabra del Señor en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y yo sé que vivimos tiempos muy difíciles. La iglesia pasa tiempos de violencia. Israel, ni hablar, está en guerra. Es un lugar de mucho conflicto. Y qué maravilla que uno en sus conflictos pueda ir al Señor y pueda encontrar en él la fuerza, pueda recostarse y pueda encontrar en él la fuerza para volver, para seguir. Qué bueno saber que uno, cuando tiene conflictos, hay hermanos que lo ayudan. Porque en las ciudades de refugio no se mandaban solas, ¿no? En las ciudades de refugio había gente, ¿verdad? Pues la gente es la que lo ayuda a uno, la iglesia.
Aquí no venimos a decir, ay, pero usted tantas veces que se le dijo. A mí menos mal que me tienen mucha misericordia, a mí no me dicen mucho de eso. Yo sé que quisieran. Pero generalmente me dan es la mano. Y no se imaginan lo importante que es tener la mano del hermano. No importa si somos muy diferentes, si hoy tuvimos algún conflicto, de todas maneras es el hermano. Yo he tenido conflictos con muchos, con muchas, con la más cercana. Bueno, realmente no creo que tenga muchos conflictos ya con ella, ni siquiera me acuerdo de uno, pero creo que es porque ya sabemos que esto funciona así. Ya no importa si somos muy diferentes, si lo somos. Esto funciona así. Funcionamos así en el amor del Señor, donde podemos cargar los unos con lo que pasa con los otros. Y todos los días nos pasan algo de verdad importante. De pronto usted hoy está muy bien y dice, ay, qué triste todo. Pero tal vez cuando salga no va a ser igual. La vida es así, quiero decirles. La vida es muy dura. Mi mamá siempre me decía, es que la vida no es color de rosa, mijita. Y yo decía, ay, mi mamá siempre tan trágica. Es súper rosa. No, ella tenía razón. No es tan rosa, ¿verdad? Pero qué bueno saber que tenemos hermanos en quienes podemos recostarnos y tener ayuda, tener respiro. Ustedes no saben el respiro que uno a veces requiere. Pero yo a ustedes sí los conozco algunos y me doy cuenta, digo, ay sí, Señor, gracias que podemos estar los unos para los otros. Y menos mal que cuando uno está que cae, el otro está maravillosamente y así. Y si no, eso los dos estamos arrastrándonos, pero aquí llegamos a la ciudad de refugio, aquí llegamos al Señor, porque siempre sabemos que el único que nos va a levantar realmente es Él. Este es Siquem. La tercera ciudad es Hebrón. Bueno, podríamos decir que Siquem es un refugio entonces para los fatigados, para los cansados. Hebrón. Hebrón significa lugar de pacto, de asociación o de comunión. Hebrón estaba rodeada de viñedos y olivares. Era un lugar hermoso. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a un viñedo, seguramente todos o muchos, y es de los lugares que a mí me gustan más. Me encantan, me parecen unos lugares tan especiales, tan lindos, tan llenos de verde, tan tranquilos, hay aire puro, es un lugar tan lindo. Hebrón seguramente era un lugar hermoso, es un lugar hermoso. Y además tenía mucha agua, y el agua nos habla, por supuesto, del Espíritu Santo, pero también de la palabra. En este territorio, David fue ungido rey. Y ustedes lo pueden ver en 2 Samuel 2:11. Y claro, uno habla de David como el rey, pero realmente David era un hombre muy solitario, antes de ser rey. David era el hijo abandonado de su padre. De él no se acordaban, ¿sí? Cuando Samuel fue a buscar el ungido, David no apareció en la lista, apareció después. Él estaba pastoreando, era un solitario, abandonado, tal vez rechazado. Pero ahí en Hebrón, el Señor lo ungió para ser rey de Israel. Y si no fuera por eso, no tendríamos a Jesús. Y si no fuera por Jesús, no tendríamos nuestra salvación hoy. Así que es vital este hecho. De ahí, del rincón, sacó el Señor a David. Y allí en Hebrón nacieron 6 de sus 7 hijos. Jeremías 31:31, lo podemos leer. (31:31) dice: He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En Hebrón, que es un lugar de pacto, el Señor nos recuerda el pacto que Él hizo, que no depende de nosotros, depende de Él.
Él dio a su Hijo, a su único Hijo, para morir por nosotros. Y cuando nosotros somos salvos ya no hay nada que podamos hacer para perder nuestra salvación. Así como no hicimos nada para ganarla, tampoco tenemos que hacer nada para perderla. Nos podemos portar muy mal y tendremos consecuencia por eso, pero no dejaremos de ser hijos. Mi pastor lo enseñaba y me encanta que siempre lo decía, porque le preguntaban si alguien podía perder la salvación. Y esto es toda una doctrina de la cual no voy a hablar hoy, para que no cojan partido. Pero la verdad es que él decía, yo no hice nada para ganar mi salvación, no hice nada, así que tampoco puedo hacer nada para perderla. Este pacto, esta posibilidad que tenemos de ir a esta casa de refugio, esta ciudad de refugio, no depende de ustedes ni de mí. Claramente corremos a Él porque necesitamos de Él, pero no tenemos que hacer nada más, apenas ir, porque el resto ya lo hizo Él en la cruz. Esto es Hebrón, un refugio para los desamparados, así como David. Y creo que aquí el Señor reconoce a los olvidados, ¿no? A esos que trabajan en secreto. Muchos de ustedes son los más extrovertidos de la iglesia, pero muchos no. Y a veces cuando uno es extrovertido, como que cree que el apagado es, ay, no, él es así porque el Señor lo hizo así y el Señor lo usa así. Y qué maravilla saber que estos que no tienen ningún interés de sobresalir, que trabajan en silencio, que trabajan con amor para el Señor les tiene su lugar. Este es el lugar para ellos, un lugar lleno de agua, un lugar lleno de viñedos. Este es Hebrón, un lugar para los desamparados. ¿Cuántos de ustedes no tienen conflictos familiares? De pronto su familia no es una familia cristiana y tienen muchos conflictos. A muchos de ustedes los han rechazado de mil maneras. Hasta quizá fue un hijo rechazado. Yo seguramente lo fui. Pero qué maravilla saber que hay un lugar que el Señor ha preparado para nosotros, para los desamparados, para los rechazados. Becer es la cuarta ciudad de refugio. Becer con ese. Becer significa castillo o fortaleza o inaccesible. O sea, es un lugar fuerte. Y aquí acudimos cuando ya no damos más, cuando nos sentimos impotentes, cuando sentimos que ya el agua está al cuello. Yo no sé cuántos se han sentido así, yo me he sentido muchas veces así, tanto que le digo, Señor, pero ¿qué quieres que ore? ¿Qué más oro? ¿Qué otro ayunito hago? ¿Qué guerra hago? O a veces digo, sí, yo sé que hay mucho por hacer, pero no tengo ni 5 de fuerza, Señor. No tengo nada, ni quiero. ¿Sí les ha pasado? Y entonces prendo el televisor, yo no sé ustedes, porque ustedes son muy espirituales, yo prendo el televisor y veo una serie todo el día. Hay quienes duermen, yo veo series. Y yo sé que el Señor me está diciendo como, te estoy esperando, más tarde que no tengo fuerzas, más tarde que no tengo nada. ¿Sí les ha pasado? Nos pasa, ¿no? Y nos pasa con mucha frecuencia, aún sabiendo todo y habiendo recibido todo, pero no, como que el saber no nos es suficiente, y por supuesto no lo es que es la presencia del Señor la que nos transforma. Y nos resistimos bastante hasta para hacer lo correcto. Una amiga hace poco, no es Lorena, estaba yo hecha así como un día de miseria, ¿no? Modo miseria, y me dijo, ¿y estás adorando? Y yo, no, porque no me preguntó tantas cosas que me podía preguntar y me preguntó si estaba adorando. No. Ya no me dijo nada más y yo, pues claro. ¿Qué me tenía que inventar? Nada, tenía que ir a adorar. Y me costaba. Pero qué maravilla cuando uno llega, porque además uno llega y es rapidito que se derrite en mi caso, ¿no? Por eso es que me resisto. Pero realmente es allí donde el Señor
a los débiles nos ayuda. Ese es un refugio para los débiles. Cuando ya sentimos que no damos más, cuando nuestra fortaleza se acaba, por más fuertes que nos vean todos. Y creo que a todos el Señor nos ve a través de Él, pero a muchos de nosotros nos ven a veces más fuertes de lo que nosotros creemos que somos. Yo por lo menos no me creo fuerte, todo el mundo me ve fuerte. Seguramente en Él lo soy, pero yo jamás me considero tan fuerte realmente, porque sé quién soy delante del Señor. Pero qué maravilla que podamos, las fuertes y los menos fuertes y los del medio y todos, poder ir al Señor en nuestra debilidad. Este es Becer. Un homicida no tenía muchas opciones. Él tenía que sí o sí refugiarse en una ciudad de estas, ¿sí, no? Y nosotros tampoco. Y a veces nos da el agua al cuello. Pero ahí está, nuestra torre fuerte. Ahí está para que podamos correr a la torre fuerte. La siguiente es Ramot, que significa alturas. Y yo a esta le puse refugio para el frío, porque muchas veces nuestra vida espiritual no está pasando por un mejor momento. Podemos saber, podemos ser cristianos, podemos ser hijos de Dios, podemos venir a la iglesia, podemos servir, podemos sonreírle a todos y estar siempre muy bien, pero realmente espiritualmente no lo estamos. Y cuando uno está sirviendo, el tema es que uno no da de lo que no tiene espiritualmente. Pueda que yo dé mucha emoción y mucha alegría, y yo sí que puedo hacer eso. Pero me cuido porque yo sé que eso no es lo que realmente va a hacer que cada uno de ustedes y mi propia vida dé fruto. Eso no da nada, eso da un momentico de alegría. Y está bien, también es chévere, es necesario. Pero eso no deja nada para la eternidad. Así que aquí yo le hablo a la iglesia que ha recibido, y yo sé que ustedes han recibido, y mucho. De pronto ustedes se ven como una iglesia pequeña, una manada pequeña, pero realmente son, para mí, un león. Ustedes, casa de refugio. El inicio de ustedes ha sido pequeño, pero lo que viene y lo que han hecho ya es muy grande en el reino de Dios, muy grande. Pero a veces estamos muy bajoneados espiritualmente. Y necesitamos correr a las alturas. No hay otra manera de subir de nivel. Las niñas que estamos reuniéndonos para estudiar los libros, las mujeres que nos reunimos, es decir, nunca tenemos tiempo. No sé si les pasa a los demás grupos, pero nosotras sufrimos de tiempo. No tenemos mucho tiempo ni para leer, ni para reunirnos, y bueno, hacemos maromas para poder cumplir. A las mujeres además nos toca hacer muchas cosas en esta época de la vida. Nos toca hacer muchas cosas y tenemos poco tiempo, pero nos toca buscar el tiempo. Y concluíamos eso, ¿no? Es como cuando hacemos ejercicio. Es que no tengo tiempo. Mi hija a las 6:30 me toca dejarla en la ruta. Yo no, ¿a qué horas? A las 5:30 toca levantarse. Pues a las 5:30, pues levántate a las 4:30, pero claro, no le dicen eso y dice, ¿a qué hora duermo? Pues sí, tiene que dormir menos. Yo conozco una amiga que le encantaba dormir. Y es lo que menos puede hacer ahora. Y yo la admiro enormemente en eso, porque en verdad es que duerme muy poco, o sea, me impresiona porque, claro, yo la conocí dormilona mal. Yo me iba a la casa de su mamá, una amiga, y yo estaba hablando y hablando y hablando y hablando, y me volteaba y ya estaba foqueada. Siempre me dejaba hablando sola. Y ahora resulta que es la más activa de todas. Porque el Señor nos pide sacrificios. Y este tiempo, quiero decirles, requiere sacrificios. Yo sé que suena súper chistosa, pero si no fuera por ese sacrificio, no tendríamos la revelación que tenemos en esta casa. Ni siquiera tendríamos esta casa. Así que no podemos dejarle eso a los demás. No es como, ay, sí, es que ya. No.
es que esta palabra es para nosotros. Sí, yo creo que el Señor quiere a cada uno en donde nos tiene subirnos de nivel, pero para subirnos de nivel nos toca en serio ejercitarnos. Y yo creo que Julito nos ha hablado mucho de eso, o sea, toca hacer el sacrificio, toca madrugar, nos toca esforzarnos. Sin embargo, este es Ramot, allí somos adiestrados en las alturas. Y hay un animal que nos enseña la Biblia sobre las alturas y son las ciervas. Y las ciervas son supremamente ágiles, ellas pueden correr entre las piedras y entre los bosques, son supremamente ágiles, tienen esa facilidad para poder correr entre las piedras. A mí me ponen un obstáculo y tal vez no corra mucho, ¿no? Pero qué bueno llegar a ser como una cierva que tiene la capacidad de correr en medio de las dificultades, de los problemas, y además es huidizo, es un animal que no es precisamente el que va y ataca, sino el que todo el tiempo vive como huyéndole al problema, huyéndole a la dificultad. Él sabe cómo escapar, y me parece fantástico porque para ir a las alturas necesitamos en serio saber el atajo y coger y saltar la piedra, y necesitamos hacerlo. Y leía sobre este animal, y es que este animal en algunos lugares ya no está, aunque no está en extinción, en algunos lugares ya no está. Y de hecho es considerado un animal invasor. Me pareció lo máximo porque es que la iglesia necesita ser violenta. ¿Sí? No, a veces creen que es que el violento es el enemigo. No, la iglesia necesita ser violenta porque somos los que arrebatamos el botín del enemigo. Eso significa que el botín está en manos del enemigo, ¿ya? No es que lo tengo yo acá guardado, no es que me lo tienen allá y yo tengo que coger y hacerle así, pero para eso tengo que ser violenta, no tan tierna, ni tan dulce, ni tan... No. Necesitamos ser como los siervos, ¿sí? Que son invasores. A mí me encanta Neiris, la pastora Neiris, porque ella invade el territorio enemigo, ¿no? Y ella lo hace de frente. Y creo que hemos aprendido muchos a hacer esto, ¿sí? A invadir el territorio enemigo. Esto hacen los siervos, esto hacen las personas que tienen como ciudad de refugio Ramot, que son las alturas, ¿sí? Así que los fríos tranquilos, los que están pasando por un tiempo espiritual bajoneado, que siente que no fluye, que su ministerio no sabe cuál es su don, que ya no tengo talentos, miles de cosas. Bueno, suba a Ramot. Y la sexta ciudad es Golán. Golán significa su prisión, su gozo, o feliz por ser prisionero. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo hubiera preferido que me dijeran, pero tranquila, que yo le quito la aflicción. Pero no. El Señor venció al mundo. Pero a veces, hasta en victoria, tenemos aflicción. A veces es como un estado de ánimo con el que tenemos que luchar, ¿no? Porque como no tenemos lo que queremos, o no estamos como queremos, o no hemos podido ir donde queremos. Y todos son válidos. El asunto es que necesitamos aprender a tener gozo en medio de estas situaciones, porque las situaciones van a seguir, aún sabiendo que de ahí vamos a salir victoriosos, pero las situaciones van a seguir, circunstancias vamos a tener todo el tiempo, pero necesitamos mantenerse el gozo. Y yo creo que también eso lo he aprendido. Yo creo que me he gozado todas mis tristezas, quiero decirles, todas. La más triste me la he danzado, nunca sola, pero procuro de verdad aprender de lo que el Señor me ha enseñado, y es que mi gozo es Él. No es nada diferente a Él, no es nadie, es Él. Y cuando no lo tengo, es cuando más hay que adorar y alabar, porque mi gozo es Él, y esa es una verdad. No es la que me creo como si me estuviera convenciendo, no, es la verdad, es así. Todo me pueden quitar, todo lo puedo perder mientras tenga al Señor. Él es mi gozo, Él es nuestro gozo, Él es el gozo
de cada uno de los hijos del Señor. Pero hay momentos donde, como el salmista, decimos: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si David pudo, pues tú y yo también. Porque no creo que hayamos sido hasta este momento tan perseguidos como David. Y si él pudo, pues no tiene nada diferente a nosotros. Tenía el mismo Dios que tenemos hoy nosotros para poder gozarnos en él. Su hijo le dio un golpe de estado. Y él dijo: bueno, esto es un asunto del Señor. Job dijo: bueno, Dios da, Dios quita. Y nos amargamos enormemente por lo que el Señor nos quita, por lo que no tenemos, por lo que perdemos, cuando tenemos ya lo más importante. Y yo sé que uno siente tristeza por todo lo que pierde, pero tenemos al Señor, que es lo más importante. Y Él es nuestra ciudad de refugio por excelencia. Y no va a cambiar, no se va a ir, no se va a terminar, no va a cerrar la puerta. Tenemos una lucha continua, ¿verdad? Golán es un refugio para los afligidos. Cade es un refugio para los pecadores. Siquem, un refugio para los fatigados. Hebrón, un refugio para los desamparados. Becer, un refugio para el débil. Ramot, un refugio para el frío. Estas ciudades, y lo dije al principio, fueron diseñadas para la tierra prometida. No fueron diseñadas para el desierto, fueron diseñadas para la tierra prometida. Y yo sé que el Señor le ha dado muchas promesas a esta casa, como congregación. Pero también me sé algunas de las promesas que les ha dado el Señor a cada uno de ustedes. Y me encanta guardarlas, y memorizarlas, y recordarlas, porque yo sé que así nos ve el Señor a través de sus promesas. Pero necesitamos correr a Él, como corrían los homicidas a la ciudad de refugio. Yo no tengo la menor idea cómo viene cada uno de ustedes hoy, pero sí sé que la iglesia pasa momentos complicados, no esta, todas. Momentos de violencia, momentos de desánimo, momentos de aflicción, momentos de lucha, momentos de incredulidad, momentos de pecado, momentos de bajonazos espirituales, momentos de tristeza. Pero el Señor quiere hoy recordarnos que Él es nuestra ciudad de refugio. Y ustedes están en una casa de refugio, que tiene todo que ver con esto. Todos llegamos a esta casa por alguna cosa, ¿no? Si pudiéramos tener un mural, tendríamos las historias de: aquí llegué hecho una miseria, ¿no? Sí, aquí, ¿por qué me pasó? Y así, tenemos todos una historia para haber llegado aquí, para haber llegado a Cristo. No somos ni parecidos a hace 5 años, 10 años atrás. Y yo a ustedes, a varios los conozco, y yo sé que no son ni parecidos. Pero todo porque el Señor ha sido misericordioso con nosotros y nos ha hecho un camino para poder levantarnos, para poder restaurarnos, para poder restituirnos. Y seguimos en luchas, pero el Señor sigue igual.